no solamente dice prisión preventiva a Santiago 1, sino que también desestima todos los informes médicos que hablan y que avalaban supuestamente que él estaba muy inestable emocionalmente. Entonces finalmente uno dice, de blanco pasamos a negro, no pasamos a un gris. Yo creo que eso dice que el procedimiento estuvo viciado. Muy mal hecho. Yo voy a ser súper directo aquí. O sea, el procedimiento en la primera etapa, y lo que dijeron todos los juristas, todos los abogados, don Claudio Rojas primero en la fila, pero todo el resto de abogados con los cuales conversamos y hablamos, y yo hablé en la radio, o sea, nadie entendía la figura que construyó esta jueza, que dio una preventiva con aspecto de arresto domiciliario. Muy extraño todo, que le entrega la potestad al médico tratante, que deja fuera el servicio médico legal. Voy a usar una palabra que es un poco fuerte, pero a mí me parece que fue una decisión burda. Y estoy hablando netamente de lo judicial, no me voy a meter en el plano personal de los Argandoña Calderón o Calderón Galdoña. La figura judicial que emanó del Tribunal de Garantía era burda, era muy rara, era muy bizarra, ¿o no, don Claudio Rojas? Sí, de hecho la fiscal ocupó otro término que va por ahí, pero no es burda. No me puedo acordar de la palabra exacta que ocupó, pero va por el lado del bizarrismo, que era un extraño, un híbrido, una solución que no tiene ni pies ni cabeza. Básicamente, como yo le digo más simple a su casa, señora, una tontera, una estupidez, porque no tenía ninguna justificación jurídica. A ver, ¿qué es lo importante acá? Que ayer, por ejemplo, conversamos con la Conita, el hecho que me decía, pero Claudio, ¿cómo tú puedes ver esos informes y vas a poder decir que esta persona no está mal? Y en definitiva, tú no eres psiquiatra, tú no eres psicólogo, ¿cómo lo van a poder? Hoy día, cuando estaba la jueza de garantía analizando esos informes, tampoco ella es psiquiatra ni es psicóloga, y ella determinó que Calderón Argandoña sí tenía un padecimiento de carácter psicológico, lo imposibilitaba de poder enfrentar el proceso judicial directamente, y que tenía que cumplir en una clínica psiquiátrica mientras se estabilizaba. Hoy día, los magistrados de la Ilustrísima Corte de Apelaciones dijeron, con los mismos informes, ¿a dónde van con estos informes? Y de hecho, en una parte muy clara de la sentencia, ¿ya? No me llamen, por favor, señores, dice, unido a la gente es odiosa, cuando te justo te digan, unido a ello, los altos niveles de impulsividad del imputado sin indicadores de psicopatía. ¿Qué es lo que hicieron los magistrados? Simplemente ver si en alguno de los certificados existía alguna enfermedad de carácter mental importante que realmente pudiese impedir al imputado enfrentar el proceso penal de forma normal. ¿Y a qué conclusión llegaron? Que en ningún informe había ninguno acá, que no había allá, lo dije ayer yo, lo han dicho todos los abogados que han visto estos informes. Entonces eso es lo que le huele mal a todo el mundo, lo que José dice, que ¿cómo? La jueza ¿de dónde se agarró para entender que aquí realmente había un trastorno de carácter psiquiátrico, psicológico que justificaba esta medida? Pero ¿sabes qué es lo malo de esto, Claudio? Que finalmente esto te marca un precedente de que los juzgados de garantía, o sea, finalmente tú dices, ok, paso mejor directo a la Corte de Apelaciones, que es un poco lo que tú recién decías, que por ti se saltarían los jueces de garantía y pasemos de inmediatamente a la Corte de Apelaciones, que da la sensación que es un poco más justa que la primera instancia, que es el juzgado de garantía. Claro. Sí, lo que pasa es que les voy a ser muy sincero, y esto lo hablamos en la Escuela de Derecho. Hay muchos fallos en nuestro país que están, y con estos términos obligaba un profesor mío, decía, hediondos a justicia, pero que a derecho no tienen nada. ¿Por qué? Porque muchas veces la norma, en casos concretos, es tremendamente injusta, es tremendamente irracional. Entonces, ¿qué es lo que hace un juez de primera instancia? No, tengo que aplicar la norma cuadrada, y fallan tonteras, realmente a la lógica de la realidad, fallan tonteras. Y cuando llegan a las Cortes de Apelación o Corte Suprema, donde están los gallos que de verdad saben derecho, han masticado derecho durante mucho tiempo, dicen, es cierto, la norma en este caso va a ser injusta, y buscan el arreglo jurídico para que en derecho no se transgreda principios de igualdad, de legalidad, de justicia básicos, que la gente entienda que hay justicia tras esos fallos. Claro. Por eso que a mí me gustan tanto cuando las cosas llegan, y uno cuando analiza jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y jurisprudencia de la Corte Suprema, no analiza jurisprudencia de juzgados de garantía. Ahora, Claudio, pareciera que ahora comienza despejado todo este enredo judicial y mediático. Comienza el camino ya, digamos, correcto respecto de cómo hacer la secuencia judicial que este muchacho va a tener que enfrentar de ahora en adelante. ¿Cuánto dura la investigación? ¿120 días? Sí. 120. Ya, luego viene el juicio oral y luego vendrá la sentencia. ¿Cuánto arriesga efectivamente este chico? Por todas las sumatorias de condenas está arriesgando una pena privativa de libertad, sobre 5 años y 1 día, o sea, de pena efectiva. Mira, a pesar de que pueda tener conducta anterior irreprochable,
Sí, lo que pasa es que por los delitos que se le están imputando, que son tremendamente graves, las condenas eventuales de todos los delitos suman más de 5 años y un día. ¿Y eso qué significa? Que no vas a poder cumplir de forma alternativa, o sea, afirmando de ser condenado por todos los delitos, eventualmente vas a tener que cumplir en prisión. Pero es irreprochable, ¿es irreprochable o no? Porque No, finalmente si él tiene, porque si él tiene, recordemos que también acá tiene una demanda del Consejo de Seguridad Nacional del Estado. El Consejo entonces, del Estado. Claro, el CDE. sí, entonces finalmente por el tema de las carreras clandestinas de la Costanera Norte. Entonces, ya, yo sé que ahí no ha sido condenado, pero si tiene este tema en trámite, ¿igual sigue siendo una irreprochable conducta para la justicia? Efectivamente, tú te vas a dejar de tener irreprochable conducta anterior, o sea, ese atenuante, cuando tu extracto de filiación ha sido manchado, o sea, se te ha condenado por un delito y este ha sido notado en el respectivo extracto. Perfecto. Tiene que haber una condena de un delito, no anterior. Pero perdón, yo sé que podemos profundizar un poco más en todo esto, pero tengo esperando a Andrea Castro, ella es psicóloga y criminóloga de Gendarmería de Chile, una mujer con una vasta experiencia. Andrea, te quiero agradecer que nos hayas estado esperando y que nos aportes tu experiencia hoy día. Es fundamental tu rol como psicóloga y criminóloga. En este caso, tu experiencia es clave. Me gustaría comprender un poco cuál va a ser el escenario al cual va a ser trasladado este imputado en particular, ya que estaba en una clínica psiquiátrica particular, privada. ¿Él llega como cualquier interno a prisión preventiva a un sector común o va a tener asistencia psiquiátrica o psicológica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hola. Gracias por la invitación. A ver, yo represento al personal no uniformado de Gendarmería, Así es. que somos en el fondo los que vemos el tema como de intervención de los internos condenados. Ya. Ahora bien, cuando están imputados, que este sería el caso, él ingresaría a Santiago 1, que hay que decir que es una cárcel concesionada. ¿Ya? Por lo tanto, en términos estructurales es muy distinta a la cárcel común y corriente que uno conoce. Ya. Son celdas mucho más aisladas en donde no pueden tener más de 1 o 2 internos por celda. Obviamente que el patio es un patio común en que va a tener que compartir con otros internos, pero al momento él de ingresar a esta unidad se le aplica como un instrumento que evalúa cuál es su nivel de compromiso delictual. Ya. En este caso, teniendo irreprochable conducta anterior y no ningún antecedente penal adicional, él debería estar catalogado con bajo compromiso delictual. Por lo tanto, se sitúa en un módulo, en el fondo, donde solamente hay internos con estas características. Perfecto. Ya, por lo tanto, él no se va a involucrar Andrea. en el fondo con... Sí. Sí, una pregunta anterior, digamos, que tenía que ver con toda esta polémica de la estabilización. Se lo pregunto porque usted es psicóloga, trabaja, me imagino, en unidades clínicas de Gendarmería. Gendarmería tiene todas las posibilidades para estabilizar a una persona en una unidad, para hacer un seguimiento clínico de su condición. No es necesario contratar servicios privados de psicología o de psiquiatría, ¿no es cierto? Absolutamente. Mira, yo en particular trabajo en la penitenciaría. En la penitenciaría hay un sector de condenados y un módulo de imputados. Y además contamos con un hospital penal. O sea, si el sujeto necesita cualquier tipo de estabilización, ya sea psiquiátrica o física, porque hay chicos que están operados ahí, que tienen tratamientos médicos, ellos funcionan con una custodia doble en el hospital penal, van a mantenerse igual con las medidas de seguridad de manos y pies, porque eso es parte de la normativa si es que están dentro O de un sea, hospital. perdón, en ¿Ya? estricto rigor, argumentar que porque estaba descompensado debía ir a cumplir la preventiva a una clínica privada, desde su óptica, ¿es innecesario? No, absolutamente innecesario. Evidentemente un privilegio, y además coloca a Gendarmería en una situación bien compleja porque hay que destinar 9 funcionarios en distintos turnos, cuando hay que pensar que adentro de la penitenciaría yo tengo una calle, por ejemplo, que tiene 300, 400 internos con un funcionario. Claro. Y aquí estamos destinando una cantidad obviamente enorme de funcionarios para una persona. Entonces es una situación que nos coloca a nosotros en una situación muy compleja, en donde las críticas están muy, en el fondo, como expuestos estamos. Sin embargo, si le pasa cualquier cosa a este sujeto, por ejemplo, un intento de suicidio,
obviamente la responsabilidad va a ser de Gendarmería. ¿Y Andrea? De custodias en particular. Entonces es muy compleja. ¿Le puedo Andrea, preguntar? Un segundo, Claudito. Connie. Que yo me imagino de que cuando salga de la clínica El Cedro, él va a salir con un informe médico, un informe psiquiátrico. ¿Ustedes de todas formas lo evalúan ingresando a Santiago 1 para ver en qué condiciones llega Hernán Calderón? ¿En qué condiciones psiquiátricas? Claro, él viene con un informe médico. Si ese informe trae además la indicación de medicamentación, nosotros mantenemos esa medicamentación, se le sigue entregando el mismo tratamiento que ha tenido allá, pero además es evaluado por el personal de Gendarmería, que yo siempre trato de explicar, no es solo personal uniformado. Entonces, dentro de las unidades penales hay psicólogos, hay asistentes, hay terapeutas, hay paramédicos, hay enfermeros. Entonces, él va a recibir la atención de todo el personal no uniformado de Gendarmería, además del tema de custodia, que es el que entrega el personal uniformado. ¿Y en qué consiste un examen? Están las condiciones. Doctora, ¿en qué consiste un examen psiquiátrico, psicológico? Porque, a ver, el examen que se le hizo en la clínica El Cedro, según los documentos que conocimos y que comentamos aquí, era un examen bastante largo, que incluso incluía el test de Rocha y otros test que... Déjeme decirle que uno no es psicólogo, pero a la luz de, digamos, de la lista de exámenes que se supone se le habían practicado a una persona que está absolutamente descompensada en pocas horas, parecía bastante inverosímil. O sea, una persona descompensada no puede someterse a un test de Rocha, es ridículo. Lo digo sabiendo algo de psicología, pero ustedes reciben al paciente que viene con un informe psicológico de una descompensación que ha durado varios días, ¿no? ¿Se somete a qué concretamente? ¿Cuál es el protocolo? A ver, primero hay que entender que cuando ellos están imputados, cualquier acción que se tome tiene que ser ordenada por el tribunal. Ya, eso es lo primero. O sea, si el tribunal, por ejemplo, solicita un peritaje externo, va a ser un profesional externo el que va a ir a la unidad a evaluar al sujeto. Sin embargo, cualquier, por ejemplo, atención en crisis, la hacemos nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, en la penitenciaría yo tengo módulo, me llaman y me dicen, Andrea, ¿sabes qué? Hay un chiquillo que tuvo un intento de suicidio anoche, necesitamos que por favor lo intervengas rápidamente porque está en peligro. Lo voy a ver, hago la atención en crisis, se hace la coordinación con el enfermero o el paramédico, el que esté, se da la indicación de qué medicamentación tiene que tomar, se trata y se estabiliza. No hay intervención en los pacientes mientras están imputados, porque hay que entender que mientras está imputado él es inocente. Claro. Por lo tanto, no se puede gastar en el fondo un recurso de intervenir un sujeto que todavía no está definido como culpable. Pero sí se hace toda la intervención en crisis si es que fuera necesaria y la intervención de salud, evidentemente, si es que él necesita cualquier requerimiento de salud. Perfecto. Ahora bien, si el tribunal nos ordena como Gendarmería, que me ha pasado en varios casos, que ordena que los profesionales de Gendarmería hagan una evaluación, nosotros evidentemente hacemos una evaluación, se entrevista al sujeto, tenemos varios instrumentos que son los que se utilizan y se hace una evaluación general de cuál es el estado para ver también si la celda, por ejemplo, va a tener que estar en una celda de aislamiento para prevenir de que pueda cometer algún acto contra el mismo, o si va a poder estar en una celda en común, etc. Segmentación del imputado. ¿Claudio? Segmentación del Dependemos del imputado. tribunal. Oye, sí, Andrea, te quería consultar algo. Lo que pasa es que quiero aclarar una duda que tenemos hace rato que estamos rebatiendo aquí. ¿Tú pudiste tener acceso a los informes médicos presentados por el señor Hernán Calderón? No. No, eso han sido todos muy secretos en el fondo. Entonces no hemos tenido, como Gendarmería no hemos podido nosotros evaluar en el fondo la calidad o la condición psiquiátrica o psicológica que tiene. No lo han visto ni un segundo. Es que por eso que me gustaría que alguien que tuviera ese conocimiento los viera y me dijera si efectivamente quién tiene la razón, si la jueza de garantía o la Corte de Apelaciones hoy día, que dice que aquí no hay ninguna patología médica que justifique todo este tipo de artimaña. Si era así. Ahora, ojo, tú decías algo y hablabas de la psicopatía y yo quedé ahí como con la necesidad. Lo hice la Corte, no yo. No. Este humilde abogado no tiene nada que ver. ¿Por qué, Andrea? Cuando la persona tiene un diagnóstico de psicopatía, no de trastorno psiquiátrico, sino de psicopatía, inmediatamente ese diagnóstico lo vuelve imputable. O sea, es absolutamente antítesis de la inimputabilidad. Perfecto. Porque un sujeto psicópata
tiene conciencia de lo que realiza, sabe la acción que hizo, lo que no siente es culpa. Pero ese es otro tema. Claro, Él está consciente, claro. por lo tanto es un acto racional, consciente y la mayoría de las veces planificado. Andrea,